días, ¿cómo les va, audiencia? En otro especial de Siempre Estamos con Vos, una producción de Siempre en Domingo Radio Producciones. Y hoy, ¿sabe qué? Hoy vamos a tocar un tema áspero, muy áspero para la sociedad, porque la sociedad se volvió a dividir. Nuevamente hemos tenido una grieta y hemos conformado una grieta o hemos creado una grieta. Y la grieta está entre la vida y la muerte, con muchas contradicciones. Hoy tenemos un invitado que es especialista, que es un abogado, constitucionalista él, y que nos va a hablar del protocolo ILE, sancionado aquí en Buenos Aires, en Cava, hace pocos días en la legislatura de nuestra ciudad. Y ha traído mucha controversia. ¿Por qué? Porque los que son de derecha, algunos defienden la vida, los que son de izquierda prefieren el aborto. Entremezclados, acá no hay política. ¿Sabe por qué? Porque tanto en las distintas facciones o fracciones políticas hay división y el país está dividido nuevamente. Pero hay un derecho fundamental en nuestra Constitución que es la protección de la vida. Y sobre eso vamos a hablar hoy con el doctor Santiago Ruiz Rocha. Ya lo tenemos, está ahí, lo tengo guardadito, esperando para invitarlo aquí al living de Siempre Estamos con Vos. Y no debatir, sino hablar con precisión, porque hay gente que es jarabe de pico, ¿vio? Habla y no sabe que nuestra Constitución Nacional ampara a la persona por nacer desde su concepción. Entonces, no hay que discutir nada. Acá vamos a ir directamente al hueso, a la Constitución Nacional. A lo que puede pasar, ¿lo vetará la reta? No sabemos. ¿Es constitucional? Lo tenemos al doctor Santiago Ruiz Rocha para que nos diga eso. Aquí lo tienen, ya en el living de Siempre Estamos con Vos. Muy buenos días, doctor Santiago Ruiz Rocha. ¿Cómo está usted? Un gusto tenerlo aquí en Siempre Estamos con Vos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación para poder conversar sobre este tema que es tan importante para todos, ¿no? Sí, sobre todo picante, porque cuando la vida está en juego de personas que son inocentes y que tienen el derecho a la vida, las situaciones que se están produciendo no son las mejores. Sobre todo cuando se sanciona un protocolo que ya en contra de la ley, porque no es ley, estaba funcionando o está funcionando de una manera abierta, libre, donde no se cumplen aquellos protocolos, a mi entender, que marcan las leyes, donde los chicos hoy menores pueden concurrir acompañados de una persona mayor que no son sus padres para dar el consentimiento y hacer un aborto, entre otras tantas cosas. Ahora, yo no soy abogado, doctor, yo soy otro de los jarabes de pico. Tal vez traté de instruirme un poquito más, pero ustedes son los que tienen la palabra porque son los estudiosos de la ley. ¿Qué me puede decir, doctor? Y la verdad que este protocolo es bastante, o sea, ya en el 2018 hubo una votación y se votó porque no se aprobara la ley del aborto, que era una ley bastante complicada desde el punto de vista de que obligaba a que todos los médicos fueran, vayan en contra de lo que, para lo que estudiaron, ¿no? Que es salvar vidas y es curar, y los obligaban a ser asesinos. Lo mismo con el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Este protocolo también va por ese lado, obligan a un montón de instituciones médicas a que practiquen este tipo de, de asesinato, porque lo podemos llamar así. Existe una persona y por lo tanto obligan a que se cometa esta aberración, ¿no? Porque nosotros tenemos en la Constitución Nacional un plan de país, ¿no? El plan es poblar, ¿no? Eso figura desde el preámbulo, todos los que quieran, todos los habitantes que quieran nacer en este país, se invita a gente de afuera que se sume a este país y nosotros aplicamos una ley o quieren imponer una ley, porque en definitiva también es un tema de información, ¿no? Te lo visten de una forma y te dicen que esto es legal cuando es completamente ilegal y va en contra del proyecto de país.
Nosotros lo tenemos en los tratados internacionales que tienen la misma jerarquía que la Constitución, y por lo tanto tenemos una supuesta colisión de normas. Se quiere imponer de hecho, ¿no? Este tipo de política que no sabemos bien de dónde viene, porque no es algo nuestro, va en contra de todo lo que nosotros entendemos como algo correcto, o sea, va en contra de todos nuestros principios básicos, ¿no? O sea, defender la vida es prácticamente un acto patriótico, ¿no? Eh, Aquí nos quieren imponer este tipo de control de natalidad y bueno, en definitiva es, desde el punto de vista constitucional, completamente ilegal, ¿no? Lo que pretenden hacer. Eh, por ejemplo, para el caso de la ILE, los jóvenes, la joven gestante tiene que ir y hacer una declaración jurada, como si fuera un trámite de que va a comprar un celular, ¿no? O sea, es una cuestión, un mero trámite, ir a matar a alguien, ¿no? Una persona. Eh, Porque nuestras leyes, el Código Civil, entienden que la persona comienza desde el momento de la concepción. Entonces, no es, como dicen los propagandistas del genocidio, como me gusta decirle, no es un montón de células, ¿no? Es un tercero. Este tercero es inocente, no cometió ningún delito, el único hecho que le imputan es existir, ¿no? Entonces, como existe, nosotros pretenden que le apliquemos la pena de muerte por ese error, ¿no? Es un tercero indefenso que se encuentra ahí y bueno, el protocolo lo que entiende es que la gestante tiene control sobre su cuerpo y por lo tanto tiene derecho a quitárselo. Una barbaridad, ¿no? Un país que necesita población que esté haciendo este tipo de políticas que van en contra de su espíritu, ¿no? La verdad que es increíble que, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia estemos todos preocupados por la salud y en vez de comprar más respiradores, el gobierno se dedique a comprar drogas para causar el aborto, ¿no? Es realmente inviable y es una confesión por parte del Estado de que sus políticas han fracasado. Es el fracaso del Estado. Entonces, ¿qué hacemos? Como no podemos contener a una madre, eh, lo directamente matamos y eliminamos como si fueran, ¿no?, los desechables, los embarazos no deseados. ¿No? Ha triunfado el nacionalsocialismo, ¿no? O sea, eliminemos a la gente que no nos gusta. ¿Quién es? Aquí en este caso, el por nacer. No lo queremos, entonces también lo mismo con la excusa de que la gente pobre, ¿no? La gente que vulnerable. A ver, eliminemos a los pobres. Una cosa aberrante realmente. Una pregunta, doctor. ¿No es un contrasentido que se esté pagando una asignación universal por hijo para cuidar precisamente a la mujer embarazada y por el otro lado dando rienda suelta a interrumpir una vida, a interrumpir el desarrollo de una gestación? Y bueno, son estas contradicciones, ¿no? Que hay en el gobierno que dan, o sea, es una confesión del fracaso. Eh, es tremendo, realmente e ilegal. El problema es que cuando nosotros accionamos legalmente con todo este tipo de temas, eh, la justicia no responde de la manera con respecto a la ley que está vigente, ¿no? O sea, denunciamos los abortos y no. Entonces es como que la información es importante. Aquí han creado una posverdad, ¿no? O sea, esto es así y no se fijan si realmente es legal o no. Eh, Realmente todo el sistema del Estado está encaminado a través de mentiras. Mm. Ese es el tema. Para, No, sí. para ponerme en un término medio, a mí no me gustan los grises, pero en este caso no sería un gris, sino sería un tema objetivo.
recordemos a la audiencia que no solamente estamos hablando del gobierno nacional, sino también estamos hablando del gobierno de Cava, que son oposición, son gobiernos distintos en cuanto a pensamientos políticos, porque en definitiva esto fue de alguna manera empujado por el presidente Mauricio Macri, el expresidente Mauricio Macri, y recogió el guante Alberto Fernández. O sea que esto es una política que se viene dando de un partido político a otro partido político, pero a los argentinos no nos preguntaron realmente si estamos dispuestos a, de alguna manera, a aprobar o no el corte de una vida antes del tiempo de su nacimiento. O sea, yo Bueno, creo que se bueno, tendría que haber hecho una consulta popular a este respecto. es que en realidad sí nos preguntaron, porque la ley fue rechazada en el 2018. Nosotros, el pueblo es a través de sus representantes. Los representantes dijeron que no. El asunto es que esta gente, la clase gobernante, nos impone esto. Lo está imponiendo. Quiere, o sea, de hecho pasa y por lo tanto lo quieren imponer de hecho, por más que no esté la ley. Te lo disfrazan con otros nombres, le ponen acrónimos, le dicen le van cambiando el concepto como para, ¿no? O sea, te lo imponen. Y listo, esto es así y hay que. El asunto es saber de dónde viene. No tiene mucho que ver con nuestras tradiciones, con nuestra cultura. Es algo que viene de afuera y nos lo imponen. Es tremendo, ¿no? Nos conquistan a través de este tipo de políticas. Eh, Ajá. ese es el asunto. Si nos plantamos jurídicamente firme en nuestra Carta Magna, que es la que designa todos los deberes y obligaciones de los ciudadanos y obviamente de aquellos que están elegidos por el pueblo. La Constitución Nacional básicamente es explícita con relación a guardar la vida desde su concepción. No lo dice de forma expresa el texto de la Constitución, sino que tenemos los tratados internacionales que están incorporados y que son como la Constitución misma. Así que, en definitiva, la vida comienza en la concepción. Es así. Y nuestro Código Civil sí lo dice de forma expresa, eso con el Código Nuevo no cambió, sigue siendo igual. Por lo tanto, eh, es, esa es nuestra tradición. Nuestra tradición es que protegemos a todos los que quieran nacer aquí e invitamos a todos los que quieran venir a vivir aquí, porque el plan constitucional nuestro es poblar. Es así. Ahora, ¿quieren hacer otra cosa? Que cambien la constitución o que vayan y funden otro país. Porque es así, es tan básico como eso. Eh, quieren modificar nuestras formas, nuestros principios, nuestros valores. Eh, acá hay muchísima gente que les va a decir que no. Y nosotros somos parte de eso. Tengo una pregunta y es de un colega suyo. Dice, A ver. ¿qué opina o qué opinión dirían los argentinos frente a la posibilidad de despenalizar la interrupción del embarazo? O sea, creo que se está refiriendo el abogado a despenalizar a la mujer por el tema del aborto, Bueno, ¿no? sí, con respecto a eso hay conceptos encontrados, ¿no? Hay gente que está a favor, otra que está en contra. La penalización funciona como un freno, ¿no? Para que no se sigan cometiendo este tipo de actos. La realidad es que no hay procesos prácticamente con este tema. Está también despenalizado de hecho, ¿me explico? O sea, no hay, por más que esté en la letra del código y demás, no pasa. Bueno, ambos sabemos igualmente que más allá que la ley no se vote o se vete, siempre va a haber abortos clandestinos, desgraciadamente. Eh, Exacto. ¿Cómo podemos hacer para combatir esto? A través de concientizar a la juventud, que es la gran mayoría de donde se producen estos casos, enseñanza, educación, Claro. eh, una atención de salud pública como corresponde, o sea, un plan de salud del Ministerio de Salud en cuanto a educación, en cuanto a acompañamiento social. ¿Cómo se soluciona esto, doctor? Bueno, Porque nosotros entendemos que es a través de educación y sobre todo también tener una muy buena ley de adopción.
¿sí? Y también acompañar a la madre de una forma mucho más sólida, más consistente, ¿no? Tenemos la AUH y debería haber algún tipo de protección más integral con respecto a este asunto, porque no puede ser que la madre embarazada quede a la buena de Dios, ¿no? Y si también queremos proteger la vida, una ley de adopción bastante más ágil. Nuestro procedimiento es muy poco práctico, digamos, ¿no? Y hace que los procesos legales sean de muchos años. Eh, tenemos un sistema de adopción bastante antiguo, digamos, ¿no? Entonces tendría que ser un poco más ágil y de esa forma entendemos que sería eh, una protección del embarazo y de la vida más eh, importante, ¿no? ¿Qué piensa usted? ¿Habrá veto por parte del el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con relación a este tema? ¿O podrá ser un veto parcial, tal vez, a esta situación? Esperemos que nuestro jefe de gobierno entra en razones y haga lo que tiene que hacer. Y si no lo hace, va a ser una gran decepción porque en muchas declaraciones dijo de que estaba a favor de las dos vidas y que defendía eh, a la vida desde la concepción, así que la verdad que si no lo veta va a ser una gran traición, ¿no? ¿Usted cree que hay, y esto es general para los políticos, ¿no? ¿Hay algún tipo de guiño con relación a sus futuros políticos en cuanto a votar, a vetar esta situación? Y ellos en realidad lo que se fijan es en buscar votos, ¿no? Por eso también tienen como una posición bastante no se juegan con este tema, ¿no? Por algo, eh, los Kirchner no lo tocaron en ningún momento, esto lo sacó Macri, pero anteriormente los peronistas fueron bastante inteligentes desde el punto de vista político, porque no, con este tema no se metían. Vino Macri y metió los dedos en el enchufe, ¿no? Así que ahora han dividido a la sociedad, más grieta, es lo que le conviene a ellos, pero con este tema realmente es una grieta transversal, porque no hay partido político prácticamente. Así que sí, A mi entender fue meter los dedos en el enchufe innecesariamente. innecesariamente. Se podría haber creado una política de contención a sabiendas de lo que pasaba, obviamente, para evitar una grieta de este sentido, en este sentido, y haber trabajado en la vulnerabilidad de estas personas y haber trabajado en una ley de adopción mucho más práctica, sin dejar de lado, por supuesto, la visión de entregar una criatura a gente que realmente la trate como corresponde. En vez de haber tomado medidas de carácter social, quisieron allanar camino y lo único que hicieron fue, creo, ¿no? Hacer destruir una situación en la cual no se trabaja o no se trabajó, que es la contención, ¿no? Sí, la verdad que todo este tema del aborto es algo complicado desde todo punto de vista porque es muy sensible. Entonces, se metieron con un... Sí, muy complejo. Doctor, hay un caso emblemático en estos días que pasó aquí en la ciudad de Buenos Aires, y me refiero al caso de María, esta chica de 27 años que con 38 semanas de gestación murió con su bebé por falta de atención. Yo creo que usted algo debe conocer del tema. Esta señora, perdón, concurrió al Hospital Fernández a la guardia, donde su mamá declara que no la atendieron de la manera conveniente porque lo primero que escuchó fue la discriminación de decir que eran de la Villa 31, y que allí estaban todos infectados, por lo cual prácticamente la atención fue nula, la mandaron que tomara un remis, que se volviera a la casa y que, bueno, que se le iba a pasar y que era una maricona. Así textualmente es lo que yo leí. Bueno, siguió descompuesta, mal, con muchos dolores. Fue al hospital Rivadavia. En el hospital Rivadavia también la atendieron
a regañadientes, y cuando la fueron a atender comprobaron que ya la criatura estaba fallecida y bueno, y ella falleció a las pocas horas debido a la intervención. ¿Qué opina de esto? Bueno, así como lo estás describiendo, el caso es prácticamente de manual, ¿no? Es un abandono de persona clásico. O sea, negarle la atención médica, en esa situación tenemos dos homicidios, ¿no? Murieron la madre y su, y su hijo. Es, sí, un caso típico de abandono de persona. En alguna investigación que estuve haciendo, las mujeres embarazadas que quieren tener su bebé dicen que cuando van a atenderse a lugares públicos y de donde manifiestan algún tipo de situación, de precariedad, donde viven y demás, son inducidas inmediatamente al aborto por los médicos. ¿Es verdad esto? ¿Usted tiene algún Bueno, tipo de información? es el, a ver, todo lo que quieren aplicar con la ley del aborto y con el protocolo y toda esta política de eliminación, en definitiva Hitler no perdió la guerra, pareciera ser que la ganó, ¿no? Porque acá es eliminemos a, a un cierto sector, ¿no? Hablan de igualdad de oportunidades, de un montón de políticas para mejorar la vida de la población, pero este tipo de política es de eliminación, es un genocidio en definitiva. Quieren matar a cierto sector que para ellos eh, es indeseable, ¿no? Es lo más aberrante que existe. Yo tengo entendido, bueno, ahora fue sancionado un nuevo protocolo, pero yo tenía entendido que los abortos que se producían en los distintos centros habilitados, no para abortos, sino habilitados médicamente como corresponde, no lugares clandestinos, obviamente, había que realizar ciertos pasos para llegar al aborto. Por ejemplo, una persona que había sido violada tenía que hacer la acusación formal ante un juzgado, el juez que intervenía tenía que aplicar un protocolo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, justamente con este sistema lo que se hace es proteger al violador, porque dice tipo de declaración jurada que fue violada, eso no lo podemos saber nunca, le practican el aborto y listo, a su casa. Y por ahí, como pasa en la gran mayoría de los casos, el violador está dentro de la familia. O sea que vuelve ahí, vuelve a estar con el, o sea, vuelve a ser víctima, que la puede volver a violar, que puede, realmente, no solucionamos nada con esto que aplican, solamente lo único que hacen es matar más gente. Yo veo el tema que usted precisamente yo lo inducía la pregunta a este tipo de respuesta, ¿no? O podría haber sido otra, pero entendía que era esta. Que es como que con el nuevo protocolo también se le quita a los padres la patria potestad del hecho de decidir, siendo menores, el, Es que justamente el tema es que los hijos, con todo este tipo de legislación, no son más de los padres, son del Estado. Y ellos, a través del Estado, te pueden educar, por eso te pueden dar ¿cómo es? La educación sexual integral, los inducen a tener la ideología de género, y obviamente también va atado de la mano del aborto, ¿no? Son todas políticas que vienen desde afuera, que nos invaden, y la idea es una idea de conquista, ¿no? Es así. No, nos ocupan a través de la ideología, nos enferman a nuestra juventud con todas estas cosas, ¿no? ¿Usted cree que esto realmente es un plan global de extinción, de reducción de población? Y parece estar en todo el planeta, ¿no? El tema está en todos lados. Es como es una pandemia, literal, es así, lo mismo la pandemia. Está en todos lados el virus, bueno, estas políticas están en todos lados. Eh, Empezando a cambiar un poquito el rumbo, porque bueno, el tema da para mucho, pero evidentemente tampoco queremos aburrir. Yo creo que las preguntas y las respuestas que hemos obtenido hasta ahora
han sido lo que la gente pregunta y quiere saber. Pero yo lo que le preguntaría a usted, Argentina necesita, y usted lo mencionó en algún momento, un crecimiento demográfico importante. Somos el séptimo o octavo país, creo, en El cantidad de octavo en kilómetros. el territorio. Exactamente, en territorio. Y primero, que estamos muy mal distribuidos, y segundo, que tenemos un amplio territorio para cubrir y para producir. Eh, Así, esto va en contrasentido de lo que se quiere hacer, que es tener una Argentina que salga de este estancamiento económico, cultural, político, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no ponemos la rueda a caminar, ¿y la rueda qué es? La rueda precisamente es tener habitantes, y el gobierno, o el Estado, mejor dicho, a esos habitantes cuidarlos, porque son el legado de un país. Si usted muere no tiene habitantes, no tiene tasa de crecimiento, tiene un nivel de promedio de población de edad muy alta, es muy difícil que el país pueda progresar, y con el correr de los años tiende a prácticamente desaparecer. Es un así es, contrasentido. así es. ¿Te piensa lo mismo? Sí, no, es tal cual. O sea, tenemos un país completamente deshabitado, ¿no? Siendo el octavo país más grande del mundo, y teniendo la producción de alimentos para 300, 400 millones de habitantes, teniendo todos los climas, todos los recursos. eh, la política del aborto es realmente no tiene ningún tipo de sentido, es innecesaria, no va en contra de nuestras tradiciones, y este tipo de ideología que nos pretenden imponer, y es completamente claro que nos tratan de dominar. Hasta ahora, por lo visto, lo vienen logrando, ¿no? Porque Argentina es un territorio en permanente disputa, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, y durante un tiempo estamos con uno, después estamos con otro, y ahí vamos, ¿no? Y seguimos repitiendo los mismos errores, asumen unos y cambian todo lo que hizo el gobierno anterior. eh, Nos mantienen entretenidos con tonterías, porque esa es la realidad, los temas de fondo no los podemos tocar, no nos dejan evolucionar. También es responsabilidad nuestra, ¿no? De tener un liderazgo y de poder hacernos cargo de nuestra realidad. Ese es el punto, ¿no? Lograr una autonomía, como dice nuestro lema nacional, ¿no? En unión y libertad. Nos está costando estar unidos, y bueno, la libertad también. Así que Seguramente. estar, estar en contra del aborto y de este tipo de políticas es lograr libertad. Para eso tenemos que estar unidos, es así. Es muy importante la educación en todo esto, y lo voy a traer a colación el tema de los liceos militares, porque hace al pensamiento único lo que pretende esta gente. Dentro de todas estas ideologías y filosofías está todo lo que viene del filósofo italiano comunista Gramsci, ¿no? Que es tratar de vaciar, y todo esto es parte de un combo que nos, nos aplican a la Argentina para poder vaciar todas las instituciones, ya sea la familia, nuestras fuerzas, lo mismo con la iglesia, nos tratan de sacar la propiedad privada, por dar ejemplos así de ahora, lo que intentaron hacer con Vicentín y ahora también pretenden hacer con Edesur, eh, lo que hicieron con el tema de la iglesia, con los colegios de FASTA, que le entraron a atacar y a denunciar a través del INADI. También hay un intento de, igual lo vienen haciendo ya en los gobiernos anteriores kirchneristas, de intentos de cierre de los liceos militares, ¿no? O sea que también le pegan a las Fuerzas Armadas, ya están bastante caídas, y también tiran algún rumor de eliminación de las Fuerzas Armadas. Todo eso para vaciar las instituciones fundacionales, ¿no? de esta nación, como son las Fuerzas Armadas y la Iglesia, ¿no? Porque si vemos la historia nuestra, son dos instituciones muy importantes dentro del comienzo de la nación. Entonces, con respecto al tema del pensamiento único,
ellos pretenden que todos los colegios del país tengan, sean uniformes, ¿no? Que no exista la diversidad. La defensa de los liceos hace a que exista una diversidad y al federalismo, y sobre todo a la igualdad de oportunidades, porque los liceos están repartidos por todo el país y hacen a que jóvenes de muchas provincias puedan asistir a ellos. Pero Eh, bueno, tengo, este, tengo, es tengo un tema preguntas. muy largo. Tengo preguntas y después retomamos el tema de la educación y de los liceos Sí. militares. Dice, ¿qué identidad política o filosófica piensa que modificará el derrotero trágico que usted describe de la Argentina? ¿Cómo? Le repito, la pregunta Sí. dice, ¿qué identidad política o filosófica piensa que modificará el derrotero trágico que usted describe para la Argentina? Y bueno, nos quieren llevar a ser Venezuela, ¿no? Está todo por ahí, estamos todos con lo mismo. Venezuela, Cuba, sin parar, sin ninguna parada, ¿no? Vamos por ahí. O sea, eliminar la propiedad privada, la libertad, bueno, los derechos básicos, ¿no? Se quieren. El comunismo hace que el ser humano no tenga dignidad, no tenga alma, y bueno, no podemos estar nunca a favor de eso. Ajá. Volviendo al tema de la gracias por la respuesta, es un oyente que está conectado y siguiendo atentamente nuestra conversación. Volviendo al tema educativo, usted dijo, habló del tema de liceos militares, yo estuve estudiando un poquito su historia antes de entrevistarlo y vi que usted fue un asiduo luchador contra la reforma de estas instituciones secundarias, Exacto. llamémosle, Así es. que se cursan a través de los liceos militares. Y usted trabajó arduamente en Claro. los amparos en la época que la señora Nilda Garré era la ministra Exacto. de Defensa. ¿Usted qué Así es. cree que Ah, van a volver otra vez a arremeter en este sentido de tratar de cambiar? Yo no sé si el gobierno pretende cerrarlos, tal vez quiere darle un giro a la plantilla de estudios o a la currícula de estudios. No sé, pregunto para que Siempre, usted... siempre esta gente que viene a cambiar lo que funciona bien, ¿no? O sea, todo lo que tocan lo destruyen. Es así. Ujú. En el 2006 intentaron cerrarlos y apareció el que después fue vicepresidente de Cristina, el ingeniero Cobos, que él es egresado del Liceo Espejo de Mendoza, y bueno, logró que este intento no avanzara. En el 2010, la hoy ministra de Seguridad estaba a cargo de formación en el Ministerio de Defensa, Sabina Frederick, antropóloga creo que es. Y bueno, ella implementó un plan Liceos 2010 que en un principio se eliminaban la materia religión y todo lo que sea el uso con armas, ¿no? Entonces, en aquel momento, el Liceo Naval Almirante Storni de Posadas, la Comisión de Padres, interpuso un amparo en la justicia, hubieron muchos amparos, pero este fue el que prosperó con una medida cautelar que frenó esa reforma, que luego en el 2013 aparecieron dos resoluciones más, que ya directamente era la eliminación de este tipo de educación, pasaban a ser colegios técnicos. Entonces, ahí se interpusieron muchísimos amparos también. Yo estuve al frente de 4 o 5 y logramos que el del Liceo Espejo, acá en la capital federal, avanzara y lograra la inconstitucionalidad del artículo primero, sobre todo, que era el que eliminaba la instrucción militar. ¿Por qué? La ley 19.101, que es la de personal militar, entiende que la reserva o sea, los oficiales de reserva salen de los liceos militares. Por lo tanto, es completamente contradictorio e incongruente que no tengan instrucción militar. Muy bien. Entonces, se logró la inconstitucionalidad y por lo tanto el resto de los amparos también cayeron, se rompió el hielo con eso.
y no pudieron avanzar. En el 2015 se logra, cambia el gobierno y en el 2017, en diciembre, sacan la 1270, creo que es la resolución, que elimina las resoluciones anteriores y por lo tanto deja sin efecto el plan Liceo 2010. Perfecto. Vuelve ahora de nuevo Rossi, el nuevo ministro de Defensa, y ya había rumores de que iban a volver a la carga en contra de los liceos. Así que nos estábamos ya preparando para este tipo de luchas. Así que sacaron una resolución en la cual introducen centros de estudiantes. A ver, centros de estudiantes. El que elige ir al liceo elige una cierta formación, que es la militar, y los centros de estudiantes son órganos deliberativos, ¿no? Es como tratar de como poner un sindicato en una fuerza militar, o sea, se reúnen los cadetes y van a decir, a ver, mañana cumplimos las órdenes, ¿sí o no? Es bastante complicado. Por lo tanto, entendemos que esta es una forma de vaciamiento, ¿no? O sea, tratan, por más que exista una ley nacional y demás, los liceos militares no dejan de ser regimientos. Y como tienen formación militar, ya lo dijo el fallo del Liceo de Espejo, es evidente una gran contradicción, ¿no? Que existan centros de estudiantes. Y no es que estemos en contra de la democracia, ni nada por el estilo, todo lo contrario. El cadete del liceo justamente lo que más tiene en su ser es un respeto por la ley y por la constitución y por la bandera. De hecho, en cuarto año se hace el juramento a la bandera y es uno de los momentos más emocionantes dentro de la vida liceísta, liceana. Así que entiendo que una vez que vuelva la actividad judicial, volveremos con más amparos para poder eliminar vamos a intentar eh, que la justicia nos dé la razón con este punto para que no modifiquen los liceos, porque así como están, y ya fueron bastante modificados, ¿no? Porque le han sacado que, por ejemplo, sean pupilos 100% como era antes, ahora hay muchos que pueden salir y eso modifica un poco la naturaleza del instituto. Pero bueno, por lo menos existen y así como están, siguen siendo institutos educativos muy importantes. Y dentro de todo hacen a la igualdad de oportunidades y al federalismo, porque están por todos lados. Tenemos en Misiones, tenemos en Tucumán, en Córdoba, en Santa Fe hay dos, acá en Provincia de Buenos Aires hay dos, en Comodoro Rivadavia, son 9 en total. 6 de ejército, 2 de marina y uno de la Fuerza Aérea. Pero, Así que, bueno, no sé si... una pregunta. Así cerramos el tema de liceos militares. ¿Cuál es la finalidad hacia la persona que ingresa al liceo militar? ¿Cuál es la finalidad que tienen los liceos militares con la formación? Su finalidad es formar oficiales, formar personas con un pensamiento único. Usted que No, lo puede responder. la finalidad de los liceos es formar civiles que tengan contacto y amor por la fuerza a la cual pertenece ese liceo, ¿no? En realidad es lisa y llanamente eso. Los liceos son fábricas de hacer amigos. Así nos gusta decirle, yo soy egresado del Liceo Storni de Posadas, y bueno, realmente todo se logra con esfuerzo y sacrificio, ¿no? Trabajar, estudiar, cumplir las normas, tener valores, lealtad, patriotismo, cosas básicas que hoy por hoy parece que escasean y por lo tanto esta gente trata de eliminar lo que funciona bien y lo que le hace bien al país. Es increíble, ¿no? Pero es todo parte del plan de vaciamiento, ¿no? Hay que hay que destruir la familia, hay que destruir todo lo que está bien, hay que destruirlo. Y obviamente vamos a tratar de que no se les haga tan fácil. Para eso estamos. Bien.
cerramos este punto y para ir cerrando la entrevista. Estamos en un momento de pandemia donde, de acuerdo a lo que hoy leí a primera hora, el número de infectados sigue creciendo exponencialmente, es muy preocupante. ¿Usted cree que, como abogado, obviamente, no es médico, se han tomado en estos 130 días de cuarentena las medidas adecuadas? Más allá que obviamente hay que tener respeto por el virus, yo no discutí desde el primer momento el tema de la distancia social, de cuidarse y demás. Pero ya llega un momento que después de tantos días de aislamiento, uno no ve los resultados, todo lo contrario. A su entender, está bien, hay algo que modificar, se puede solucionar, cómo está trabajando la justicia incluso con este tema que yo creo que va a traer aparejados juicios a personas muy perjudicadas que no han podido trabajar, que se han endeudado, en detrimento de otros que sí se lo han denominado como esenciales y tal vez no han sido tales. Bueno, tenemos un temita importante que prácticamente estamos viviendo en un totalitarismo de hecho, ¿no? Es así, no hay poder legislativo, no hay poder judicial, técnicamente eso se llama dictadura, pero no lo, suena muy fuerte, ¿no? Eh, Nosotros los abogados estamos desde marzo sin poder trabajar porque no tenemos tribunales, no hay nada. La realidad es que se han tomado las medidas, sobre todo con un, vamos de vuelta, es una confesión del Estado a las omisiones que realizaron, ¿no? También el señor presidente no se quiere hacer responsable de nada y estamos todos financiando su carrera política, ¿no? Porque en definitiva, si hay más o menos muertes, el responsable va a ser él. El asunto es que todo el dinero de presupuestos de años anteriores para la salud, evidentemente, no estaba. Porque, a ver, entiendo yo que si nos infectamos todos, sí o sí va a colapsar el sistema. Ahora, también entiendo que siendo una pandemia, una cuarentena tan larga, podrían haber hecho que gente de la edad, no sé, desde los 20 hasta los 45, 50 años, pudieran hacer todo normal y la gente más vulnerable se cuide, ¿no? Que no salga. Eso podría haber sido una medida un poco más, no tan dura con respecto a lo económico. Nosotros ahora cuando vuelva la actividad judicial vamos a tener una avalancha de concursos y quiebras. La Argentina que conocimos antes ya no existe más. Hay un montón de empresas. La gastronomía, que es lo más sensible, está destruida. Eso va a ser, eh, es criminal prácticamente, porque si no nos morimos por el virus, nos vamos a morir de hambre, ¿no? Entonces, yo entiendo de que no debe ser nada fácil estar en una situación así. Ellos ganaron las elecciones y pensaban que iba a ser eh, una fiesta más kirchnerista y no, nunca pensaron que iba a pasar esto. Eh, la verdad que la tienen difícil, pero podría haber sido de una forma más, más razonable, ¿no? Creo que espero haber contestado Sí, no, la está bien. pregunta. Bueno, me queda la última pregunta y esta sí que es la frutilla del postre. A ver, Vamos a suponer que el jefe de gobierno, el señor Larreta, no vete este protocolo ILE. ¿Hay instancias legales a continuación o queda bueno, cerrado aquí? no, vamos a pedir la inconstitucionalidad de la ley. Sí, se van a hacer un montón de presentaciones, sobre todo por, bueno, la objeción de conciencia de los médicos, de los hospitales. O sea, ahí sí, va a haber también otra catarata de acciones que se van a presentar, sin lugar a dudas. Pregunta, ante estos recursos de amparo o presentaciones, discúlpeme si no uso los términos adecuados a lo que No, es el derecho, ¿frenan el protocolo o el protocolo se sigue cumpliendo hasta que haya un fallo judicial o hay que esperar a que esto llegue a la corte? Pregunto, o sea, disculpen si no sigo los tramos judiciales correspondientes, no soy abogado. no, está bien. Por lo general, las acciones de amparo se presentan con un pedido de una medida cautelar, ¿no? Para que no se apliquen. De ahí está la voluntad del funcionario judicial, sea el juez que sea, que lo otorgue o no.
Pero por lo, en principio, por lo que ya tenemos experiencia en casos anteriores por otros temas para frenar casos en particular de abortos en los hospitales de la ciudad, eh, lamentablemente es negativo, ¿no? Avanzan igual y cuando ya llega la acción el aborto ya se practicó y demás. De acá se van a pedir la inconstitucionalidad de la ley de adhesión de la legislatura y demás. En definitiva, si lo niegan, seguirá hasta la Corte Suprema, ¿no? Así que sí, sí, todo depende de la cautelar. Si la cautelar la aceptan, deberían dejar sin efecto hasta que se resuelva la cuestión de fondo, o sea, hasta que llegue al final. Pero lo veo difícil con estos funcionarios que obviamente dependen de la voluntad política, ¿no? El problema que tenemos en la justicia argentina es ese, ¿no? Que dependen demasiado de la política. Que la justicia es independiente es una expresión de deseos, ¿no? Eso lo sabemos todos. ¿Hasta cuándo tiene tiempo el jefe de gobierno para vetar o darle curso? Mañana, Mañana. según tengo entendido, hasta mañana. Mañana es día jueves, el día jueves 30 de Sí, julio. ¿Así es? sí, Bien, así es. bien. Bueno, doctor Santiago Ruiz Rocha, hemos recorrido con una pincelada bastante larga, digamos, cubriendo estas alternativas de la ILE y de la educación en la Argentina, pasando por Muy bien. algunos temas puntuales que son de desagrado de muchos, de aquellos que nos gusta el orden y por sobre todas las cosas guardar los valores institucionales y los valores éticos y de educación, ¿no? Donde la Así, Argentina necesita apoyarse para tener un crecimiento. Yo tengo entendido que una casa o una construcción, en este caso una construcción como país, se debe hacer sobre la roca firme y no sobre la así es, arena, ¿no? Para tener bases fundamentales de crecimiento. así es, tal cual. Muchísimas gracias, doctor, Gracias por la invitación. Saludos para todos. Gracias, hasta la próxima. Muchísimas Hasta la gracias. próxima. Pasaba por nuestro living, aquí en Siempre Estamos con Vos, el doctor Santiago Ruiz Rocha, constitucionalista él, donde nos hablaba de la implicancia de la ILE, la implicancia legal, lo que puede pasar, nos hablaba también de la educación, de lo que la Argentina necesita donde cimentarse, creo que ha sido una entrevista jugosa, y obviamente con su visión personal, como abogado y como persona. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes este especial de Siempre Estamos con Vos a través de una producción de Siempre en Domingo Radio. Les recuerdo que mañana vamos a tener otro especial. Esta vez vamos a hablar con el licenciado Alberto Onganía, licenciado en comercialización, presidente de Fuerza Federal y también participante en la democracia cristiana, en una de sus comisiones en cuanto a desarrollo económico. Y él nos estará hablando de las presentaciones y de las ideas que tiene como persona y como integrante de ambas fuerzas partidarias para un plan post pandemia económico para que la Argentina comience a salir de la crisis. Realmente es un gusto haber compartido con ustedes y no se olviden también que el sábado estamos como de costumbre en Siempre Estamos con Vos en su horario habitual de 10 a 12 para hablar de todo el resumen de lo que aconteció esta semana. Ha sido un gusto, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber participado. Gracias, los esperamos mañana. Acuérdense, a partir de las 11, programa especial nuevamente de Siempre Estamos con Vos. Un gusto, un placer. Dios los bendiga. Hasta mañana. Chao.